Tengo en línea telefónica al abogado Sidney Citón, abogado del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Sidney, buenos días. Buenos días, Fernando. Estoy escuchando justamente los comentarios del ingeniero José Isabel Blandón. Me ha siempre impresionado con la lógica con la que plantea sus argumentos. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero sus argumentos siempre están cargados de lógica, de sentido común. Nosotros antes de que llegara Ricardo Martinelli a Panamá, le solicitamos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien es la autoridad competente para conocer las medidas cautelares que se dispongan dentro de un proceso seguido de un diputado, que se convocara una vez llegara Martinelli a Panamá a un pleno, quien en sesión permanente hiciera dos actos. El primero, la legalización de la aprehensión, porque hasta el día de hoy la legalización de la aprehensión de Martinelli no se ha dado. Y lo segundo que le solicitamos era que se permitiera a la defensa hacer la solicitud para revisar las medidas cautelares personales. Cuando la Corte Suprema de Justicia decretó la detención provisional de Ricardo Martinelli, lo hizo con fines de extradición. Desde que puso un pie en Panamá, se cumplió el fin de la extradición. Claro. Entonces, las medidas cautelares personales tienen que ser siempre revisadas periódicamente para saber si se cumple o no el propósito para el cual fueron dictados. Ahora bien, ayer reiteré nuevamente la solicitud al magistrado Hernández León, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que convoque a ese pleno. Y seguimos a la espera de que esa situación se dé. Y ojalá impere la sensatez para que se abandone el silencio y de una vez por todas se le permita a la defensa poder hacer sus argumentos en oralidad. Ayer se dio una audiencia en donde se presentó el médico del centro penitenciario El Renacer. En esa audiencia se dio una situación muy particular porque cuando nosotros interrogamos al doctor Labrador del centro penitenciario El Renacer, el doctor Labrador dijo algo que a nosotros nos llamó mucho la atención en un informe que se dio por parte de él y que le fue entregado ayer al magistrado Mejía. En ese informe, el doctor Labrador dice que a la 1:50 p.m., ya en ese momento, el licenciado Carlos Carrillo y yo estábamos desde las 10 de la mañana afuera en El Renacer esperando que se nos diera la oportunidad de ingresar. Y por la radio se escuchaba cuando consultaban con el ministro de Seguridad, el señor Alexis Betancourt, y consultaban con Carlos Rubio, ministro de Gobierno. Ellos daban las directrices si los abogados podían o no podían entrar. Se nos hizo pasar 2 veces y se nos mantenía allá adentro, pero sin poder ver a Martinelli, y nosotros salimos para expresarle a los medios que lo que se estaba dando era una bufonada para tratar de venderle la idea a los periodistas de que ya Martinelli tenía acceso a sus abogados. Martinelli debió haber tenido derecho a su defensa desde que puso un pie en Panamá. Cuando le pregunto al doctor Labrador, ¿usted le hizo un examen físico completo a Ricardo Martinelli cuando llegó a Panamá? Dijo, no. Ya pedimos el audio y video.
Porque, ¿y por qué es importante esa pregunta? Porque el Departamento de Estado, cuando le manda la nota diplomática a Panamá, que es de forzoso cumplimiento y que es una obligación entre las partes, es una comunicación oficial, le dice tres cosas muy puntuales a Panamá. Uno, el señor Martinelli viaja bajo las reglas de especialidad. Solo puede ser investigado o procesado por este hecho por el cual ustedes lo solicitaron. Eso es lo primero. Lo segundo, Martinelli tiene que recibir un examen físico completo a su llegada a Panamá. Y tercero, Martinelli tiene que ser atendido de sus dolencias crónicas, de sus patologías crónicas. Y tercero, Martinelli ha estado detenido durante este tiempo y para todos los efectos legales, Panamá tiene que considerarle el tiempo que ha estado detenido en Panamá. Esa misiva que le enviaron a la República de Panamá no vino dentro de los documentos que le hicieron llegar al magistrado Mejía con el surrender notice o el acta de entrega. Pero nosotros los abogados estábamos preparados y teníamos todos los documentos y se lo entregamos al magistrado Mejía debidamente notarizados y traducidos al español. No como ayer que se le presentó al doctor Labrador los documentos que envió el Buró de Prisiones y el Departamento de Estado sobre la condición médica de Martinelli y estaban en inglés. Y el magistrado Mejía, cuando le hacía yo las preguntas, le digo, magistrado, ¿por qué no se hace la traducción de este documento para poderle preguntar al doctor Labrador? El doctor Labrador no habla inglés. Hacía un esfuerzo para tratar de entender lo que decía allí y algunas otras cosas yo se las traducía cuando se las preguntaba, pero me parecía injusto que yo le pregunte a un hombre y que yo haga la traducción y que él tiene que asumir que lo que yo le estoy diciendo es lo correcto. Era mucho más fiel que se hiciera una traducción. ¿Qué dijo el magistrado Mejía? Pero usted se lo puede traducir. Y le digo, mire, magistrado, yo he hecho las traducciones al momento de hacer las preguntas, pero él no puede constatar si lo que yo le digo es cierto. Claro. Ah, bueno, pero yo puedo también facilitar la traducción. Es decir, el magistrado quería que fuéramos traductores públicos autorizados, que es una profesión regulada por ley. Intérprete más que un traductor. Y, intérprete. Entonces, sucedió pues el evento de que el médico no podía contestar muchas de las preguntas. Claro. Pero ¿por qué es importante lo que dijo el Departamento de Estado? Porque lo que dijo el Departamento de Estado se tenía que cumplir y Panamá lo incumplió. Cuando Martinelli llegó a Panamá, la Cancillería debió haberle informado a la Corte Suprema de Justicia que ponía a su disposición a Martinelli. ¿Qué hizo el Ministerio de Seguridad de Alexis Betancourt? Se lo arrebató a Cancillería de las manos. Y es el Ministerio de Seguridad el que le comunica a la Corte Suprema que Martinelli está en el Renacer y que está bajo su disposición. Es decir, los militares se apoderaron de Martinelli una vez llegó a Panamá y violaron todos los protocolos existentes. Así es. Algo importante que le voy a decir, cuando el doctor Labrador hace unas notas cronológicas, dice que a la 1:50 Martinelli entra en una serie de situaciones de arritmia, de hipertensión, establece los valores. Y yo le pregunto, doctor, ¿qué hicieron con esa información que tenía? Dice, se la pusimos en conocimiento del director del penal. Pregunté, ¿quién es el director del penal? Dice, David Ramos. ¿Quién es David Ramos? Un comisionado de la Policía Nacional, recientemente jubilado de la policía. Y que ha sido nombrado director del Centro Penitenciario del Renacer desde el día que llegó Martinelli. Yo creo que físicamente me acuerdo de él cuando ingresó a la Policía Nacional
como subteniente. En algún momento que fui a representar a algún detenido, lo recuerdo, de vista lo recuerdo, y hasta ahora que lo he visto nuevamente. Entonces, allí vi cuando fui a ver a Martinelli a Jacinto Gómez. Yo no sabía quién era Jacinto Gómez. El subdirector de la policía. Lo vi allí el día ese con David Ramos, que estaban ahí. Cuando nos hicieron pasar casi a las 3 de la tarde. Desde las 1:50, cuando el médico reporta la condición médica de Ricardo Martinelli, que allí mismo decía que debía ser hospitalizado, David Ramos y Jacinto Gómez no hicieron absolutamente nada por trasladar a Martinelli, porque él estaba en ese momento bajo custodia física del Renacer y debió haber sido trasladado a un hospital. Le pregunté, ¿ustedes informaron de esa condición médica al magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantía? Dice el doctor, desconozco. Yo informé al director del penal, es decir, a David Ramos y Jacinto Gómez, que eran los dos que estaban encargados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando Ricardo Martinelli se empieza a sentir mal en el desarrollo de la audiencia, el doctor, el juez de garantías, no sabía nada de esto que se vino a enterar ayer. Él no sabía que mientras Martinelli estaba sentado ahí, ya se había dicho por parte de los médicos que tenía que haber sido hospitalizado desde las 1:50 de la tarde. Y eran las 9 y más de la noche, cuando Martinelli ya le empieza a doler la cabeza y empieza a sufrir de mareos. Y es esa imagen en donde ustedes ven que se agarra la cabeza y que TVN dijo que era que estaba llorando. Porque es que el problema es que aquí hay muchos comunicadores que lo que no saben lo inventan. Yo que estaba allí, les puedo decir que él se agarraba la cabeza y nos decía que le dolía mucho la cabeza y que sentía mareo. Ahí fue donde se suspendió la audiencia por unos momentos y se convocó al doctor Frago, que estaba allí, quien atinadamente toma el pulso y siente la arritmia que ya los médicos, 4 médicos oficiales, institucionales, Santo Tomás, Complejo Hospitalario y Ministerio de Salud, que lo habían examinado, habían establecido por escrito la condición médica y habían dicho Martinelli tiene que ser hospitalizado. Entonces, trataron de ridiculizar al doctor Frago porque había tomado el ritmo en el pulso y había detectado la arritmia. Pero es que esa misma arritmia ya estaba como condición médica establecida desde las 1:50. Es decir, que la arritmia había empeorado para las 9 de la noche. En ese momento se da esta situación y el magistrado Mejía saca el argumento de que no podía trasladar a Martinelli porque decía que debía ser hospitalizado, pero no decía la palabra urgente. Como el doctor Frago no lo dejaron participar del equipo interdisciplinario oficial del gobierno, porque recordemos que todos esos médicos que se pusieron a atender a Martinelli eran médicos oficiales puestos por Jacinto Gómez y David Ramos, Alexis Betancur y Carlos Rubio. Entonces, todos ellos son profesionales y se comportaron profesionalmente. Entonces resulta que cuando se da esa situación, el magistrado niega la salida de Martinelli hacia el hospital o el traslado de Martinelli hacia el hospital. Sidney, una de los cabos sueltos de ayer fue, ¿qué dijo el magistrado Mejía con el vídeo de esta militarización del Hospital Santo Tomás? Cuando se decreta un receso, los periodistas me advierten que hay una situación que se está dando en el Hospital Santo Tomás y me ponen las cámaras porque estaban transmitiendo en vivo las televisoras y puedo observar cuando el control de multitudes tenía tomado el Hospital Santo Tomás dentro y fuera del mismo. En ese momento veo que los que llevan a Martinelli en una camilla amarrado son militares del control de multitudes y pude observar a Jacinto Gómez, me parece que lo veo allí pegado a la camilla. Entonces, a quien yo por primera vez en mi vida había conocido ese día en el Renacer, yo evito tratar a los militares, totalmente. Entonces, resulta que cuando veo esa situación
y escucho a Martinelli gritando que no sabe hacia dónde lo llevan, porque el tema que existe es que es el Hospital Santo Tomás el que tiene que dar la atención y rendir los informes, no son los militares. Cuando entramos a la audiencia le digo, magistrado, antes que prosigamos, acabo de ver esta situación. Pidió ver las grabaciones, se le presentaron y él dijo, yo voy a ir allá para constatar qué es lo que está pasando. Voy a pedir un informe a la dirección médica del Hospital Santo Tomás para que me informen qué pasó. Y voy a ir en compañía de los médicos del Instituto de Medicina Legal. Porque una de las cosas que ha dicho Telemetro falsamente hoy en la mañana es de que Martinelli se negó a ser visto por los médicos del Instituto de Medicina Legal. No. Martinelli desde la noche que fue hospitalizado no ha visto a sus abogados, solamente pudo ayer en la tarde, mientras celebrábamos la audiencia, por breves minutos, ver a Alma Cortés, una de las abogadas del equipo, y resulta ser que él desconoce lo que se está dando en la audiencia y desconoce las órdenes que está dictando el juez de garantías para transmitírselas. Y entonces yo le dije al magistrado, permita que los abogados podamos ver a Martinelli para poderle transmitir sus órdenes, porque el tema es que Martinelli teme que lo vayan a envenenar, teme que vayan a atentar contra su vida, y nosotros le tenemos que explicar a él que va a haber un equipo que ya no es del Santo Tomás, sino del Instituto de Medicina Legal, que lo va a examinar. Pero hay que decírselo. Claro. Entonces el magistrado entendió y dice, voy a girar instrucciones al Hospital Santo Tomás para que los abogados puedan tener el ingreso. Porque la seguridad del hospital y la seguridad de Jacinto Gómez, Alexis Betancourt, Carlos Rubio y de otros militares impedían el acceso de los abogados que ya habían acudido a ese centro hospitalario. Entonces, es ahí donde el magistrado se traslada hacia el Santo Tomás. Lo importante es que nosotros anoche le dimos lectura a un documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que dentro de los estándares internacionales de las personas que están privadas de su libertad, impone como obligación de los estados el que los servicios de atención de salud no pueden ser entorpecidos o quedar en manos de militares que obstaculicen esa función. Se lo leí al magistrado, tomó nota inmediatamente, porque estos son informes obligantes para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Entonces, la situación que está produciendo en este momento, Rolando López, el señor Alexis Betancourt, el señor Carlos Rubio y el señor Jacinto Gómez, está violando los derechos humanos de Ricardo Martinelli. Se está dando una situación de violación a los derechos humanos que también se lo queremos exponer al Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando nos den la audiencia que ya le solicitamos. Okay. Entonces, esta situación que se está dando en este momento es de que Panamá ha jugado con el Departamento de Estado. Mire, las actas de entrega y las notas diplomáticas son de obligatorio cumplimiento entre los estados. Estos militares no saben de derecho internacional y no saben el problema en el que están metiendo a la República de Panamá. No a Jacinto Gómez, no a Alexis Betancourt, no a Rolando López, al Estado panameño. Bueno, don Sidney Citón, gracias por esta aclaración.